¿Qué les parece el polo de contenidos digitales? Esa es la primera pregunta que planteamos en el programa de hoy. ¿Cómo valoran este proyecto? ¿Creen que es un referente o que se convertirá en un referente, como dicen ya algunas voces? ¿Y qué piensan de su aspecto económico y empresarial y de su faceta formativa? ¿Cuál es la más importante? Llevamos años hablando de este proyecto, pero ya podemos decir que es una realidad pionera en España que han podido conocer muchos en primera persona. ¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué cambios harían? ¿Qué modificarían de este proyecto? ¿Y qué piensan de su aspecto económico? ¿Qué piensan de su financiación? ¿Es excesiva o es adecuada? Esta noche, 5 representantes del Ayuntamiento de Málaga intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo, sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos una semana más a Cuenta Atrás, un programa que vamos a dedicar hoy a hablar del polo de contenidos digitales que se inauguró, como acaban de ver en el vídeo, el martes en Tabacalera. Y precisamente para tratar este asunto y se encuentra con nosotros la concejala de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Saludamos también al concejal socialista Sergio Brenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. También se encuentra con nosotros la portavoz de Málaga Ahora, Isabel Torralbo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Damos la bienvenida también a Alejandro Carballo, de Ciudadanos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Manu. Y por último, y no por eso menos importante, saludamos al portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Manu. Muy buenas noches. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales. 1 minuto y medio por invitado, que arrancamos ahora con Eduardo Zorrilla. Gracias, Manu. Bien, desde Málaga para la Gente creemos que la puesta en marcha del polo de contenidos digitales en los módulos de Tabacalera es sin duda algo positivo. Siempre hemos defendido que el ayuntamiento debe de convertirse en un impulsor en Málaga de otro modelo productivo. Un modelo productivo que esté basado en la investigación y en la innovación, que contribuya a superar el monocultivo del turismo y también de la construcción en los que tradicionalmente se ha asentado nuestra economía de una forma casi en exclusiva, y sobre todo que contribuya a generar empleo, un empleo de calidad, un empleo con un alto nivel de formación en sectores económicos que están en alza y además son de futuro. Por eso lo valoramos positivamente. En principio, porque esta puesta en marcha de este polo de contenidos digitales pues va en esa línea o es su filosofía. ¿Cuáles son entonces las pegas, o mejor dicho, los peligros que creemos que habría que evitar? Fundamentalmente enfocados a cómo se gestiona este polo de contenidos digitales, porque creemos que hay que evitar la excesiva dependencia de intereses empresariales particulares. Debe de primar un interés público predominante que está enfocado a formar profesionales y a generar empleo. Y por otro lado, tener en cuenta que es un espacio público de primera magnitud que ha costado mucho dinero rehabilitar y por tanto debe haber máxima transparencia en la gestión. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Ciudadanos. Gracias, Manu. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos siempre lo solemos decir, apostamos por que exista en Málaga modelos productivos alternativos al del turismo. No por ello queremos dejar aparte al turismo, todo lo contrario, tenemos que fomentarlo y buscar la excelencia en el turismo, pero sí que creemos que hay que buscar alternativas precisamente en las nuevas tecnologías. Y en las nuevas tecnologías nosotros hemos hecho muchísimas apuestas en este sentido, pero sin embargo en el polo digital en su momento no apoyábamos la iniciativa tal cual estaba confeccionada, porque pensamos que es un proyecto que se nos queda corto. Que se queda corto porque nosotros apostábamos porque entrase una universidad privada, en este caso, por ejemplo, la UTAD, que es una universidad privada que es puntera en tecnología, puntera en el mundo del videojuego, que tiene comercializadora, desarrolladora, que trabaja con empresas y con productoras importantes como la de Tadeo John, por ejemplo, y pensamos que era imprescindible para impulsar y dar una fuerza y una consistencia a este proyecto bastante interesante. De hecho, es la formación de esta universidad privada podía revertir en toda la ciudad, en todos los malagueños, y creíamos que podía también revitalizar lo que es el barrio y toda esa zona de Tabacalera. Nosotros realmente esperamos que el polo digital vaya bien.
Sinceramente lo decimos, esperamos que vaya bien, pero nosotros en nuestro caso hubiésemos sido mucho más ambiciosos en ese proyecto y creemos que nos hemos quedado un poquito cortos en el potencial que podía haber tenido. Muchísimas gracias. 1 minuto y media hora para Isabel Torralbo. Bueno, pues nuestro grupo desde luego entendió desde el principio que un espacio tecnológico en el cual se van a desarrollar contenidos digitales y de un sentido amplio, porque también hay un FabLab, por ejemplo, que es fabricación digital al fin y al cabo, era una apuesta interesante. Sí que nos preocupó un poco la inversión, como se ha dicho antes, ya que el edificio arrastraba ya una fuerte inversión y había que aumentar 2 millones más de carácter finalista, cuando además tuvimos un problema con un concurso del material que iba a ir allí. Entonces, eso nos preocupó, pero aún así veíamos que el proyecto era interesante y decidimos en su momento apoyarlo, sí que poniendo algunas condiciones en cuanto a unas enmiendas que presentamos para que la gestión y de alguna manera los fines fueran lo más amplios posibles para el beneficio del bien común y de la comunidad en general. Es decir, va a haber empresas, van a ser tutorizadas, mentorizadas, queríamos que esos profesores, a ser posible, fueran de Málaga, fueran andaluces, porque también estamos cansados de que todo el talento al final tenga que venir de fuera. Si hay una persona que tiene que venir a formar, vendrá. Pero aquí hay muy buenos formadores también que podría ser interesante que se encontrara. Además, impulsamos también pues que los contenidos que se desarrollan allí, al margen de crear empleo, por supuesto, de inserción laboral, de una formación tecnológica, también beneficiasen las condiciones de vida de las personas. Es decir, se desarrollan juegos, pero también hay miles de aplicaciones que se pueden desarrollar que entran en el funcionamiento de la vida de las personas, que mejoran sus condiciones y que creo que eso es prioritario porque al fin y al cabo estamos destinando recursos públicos. Bueno, pues también apoyamos que hubiera una comisión de seguimiento que se ha reunido alguna vez y esperamos que se reúna pronto porque todavía tenemos muchas dudas de algunos aspectos cómo va a funcionar. Y en eso estamos, que lo apoyamos y que queremos que haya una buena gestión. Muchísimas gracias. Sergio Brenes tiene ahora la palabra. Sí, este proyecto del Polo Digital es un proyecto interesante para la ciudad de Málaga. Es un proyecto, además, que surge de un gran acuerdo que hacen en su momento tanto el Partido Popular como el Grupo Municipal Socialista, en el que lo que pretendemos justamente es continuar con esa necesaria dinamización económica que necesita la ciudad de Málaga y esa apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico. Hay que recordar que ya en el año 1992 Pedro Aparicio, como alcalde socialista y la Junta de Andalucía, pusieron en Málaga el Parque Tecnológico de Andalucía y lo que necesitamos justamente es volver y que esa economía y que ese tipo de economía sea realmente la real, la que dinamice la economía de Málaga y la generación de empleo. Como digo, ese gran pacto y ese gran acuerdo que sirve en su día entre Partido Popular y Partido Socialista para poner en marcha este proyecto, lo que hace justamente además es propiciar en otro de los puntos de ese acuerdo que muchísimas viviendas de la ciudad de Málaga pues puedan contar con ascensores, que era la otra parte que incluía ese acuerdo que en su momento se llegó a firmar. Es muy importante, desde luego, que sigamos apostando, desde luego, por el polo digital, pero donde la parte pública, la Universidad de Málaga, tenga el papel que merece en cuanto a impartir la formación, en cuanto a que el INFE, el Instituto Municipal de Formación y Empleo, también tiene que tener su cabida en este polo digital. Y es muy importante, desde luego, que la ciudad de Málaga o que el Ayuntamiento de Málaga apueste por la formación y por el empleo de calidad. Muchísimas gracias y cerramos la primera ronda del programa con María del Mar. Yo pienso que el polo ha sido consecuencia dentro de las estrategias que tenía nuestro alcalde en la ciudad. Teníamos un eje que era cultural, que lo hemos visto desarrollar los últimos años, un eje turístico muy consolidado y faltaba, digamos, el eje tecnológico porque pensamos, como se ha dicho, que bueno, el modelo productivo había que diversificarlo y podía ser un instrumento para potenciar estos sectores económicos y sobre todo para generar empleo. Dicho esto, ¿cómo nace el polo? Bueno, pues cuando el polo empieza su germen y por supuesto que es ambicioso. Y digo esto por las palabras antes que decía del Grupo Ciudadanos, ¿no? Alejandro. El polo está naciendo. Nosotros lo acabamos de inaugurar hace 2 días. Por tanto, seamos ambiciosos porque es un proyecto que entre todos tenemos que generar para que realmente se cumpla el objetivo que es, bueno, pues que tengamos un ecosistema urbano en este polo de contenidos digitales a nivel nacional, que sea capaz de potenciar una industria que no tiene Málaga actualmente, que genere emprendimiento y que realmente haya una innovación, en este caso en contenidos digitales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el futuro es un instrumento que se está dando. El año pasado
aumentó un 16% la facturación en todo el tema de contenidos digitales, de videojuegos, de audiovisuales, en definitiva de un mundo nuevo que realmente ya está hoy aquí presente. Muchísimas gracias. Pues con los argumentos iniciales sobre la mesa iniciamos el debate, 6 minutos que arrancamos ahora, y si os parece lo hacemos con Alejandro, que ha sido la voz un poco más discordante en esta primera ronda. Sí, bueno, yo me gustaría puntualizar también las palabras de Sergio y del Partido Socialista, que saca pecho del acuerdo que hizo con el Partido Popular en su momento a cambio de un ascensor, efectivamente, que hay que recordar también que era una competencia de la Junta de Andalucía y que a cambio del apoyo por el polo digital tuvimos que hacer desde el Ayuntamiento. Y efectivamente es que ha sido el único acuerdo que ha hecho el Partido Socialista en esta legislatura, la única vez que ha votado sí a algo. Siempre está votando que no a todo, a los presupuestos, a las ordenanzas fiscales, a las cuentas en todas las empresas del Ayuntamiento. Y bueno, pues entendemos que tengan que sacar pecho por esto, pero aún así entendemos que el proyecto se queda bastante corto. Respecto a lo que decía María del Mar, compartimos el objetivo. El objetivo yo creo que todos lo tenemos que compartir, el fomentar las nuevas tecnologías, el crear un abanico de oportunidades nuevo para Málaga en este sentido, que la innovación es muy importante y tenemos que trabajar todo en esa misma línea. Lo único que nosotros decimos es que no hemos quedado cortos. Es que si todavía no ha queremos nacido, hacer, ¿cómo nos podemos quedar cortos? El niño no ha crecido, el niño ha nacido y está en Málaga y no está en otro sitio de España. Y ahora alimentémoslo entre todos los grupos políticos. Escuchamos a Alejandro y ahora vamos con María del Mar. Es como si queremos hacer un viaje. Evidentemente todos queremos llegar al objetivo, pero no es lo mismo tener el depósito de gasolina medio lleno o tenerlo lleno. En este caso, y todavía no hemos salido, acabamos de salir, pero ya tenemos el depósito de gasolina medio lleno. Y nosotros consideramos que podríamos haber tenido el depósito de gasolina lleno y poder haber llegado mucho más lejos de donde, bueno, pues puede llegar. Insisto, nosotros queremos que vaya bien, nosotros queremos que funcione y que tengan, bueno... No, vosotros no lo habéis apoyado, esa es la realidad. Bueno, ahora queréis que vaya bien, pero cuando dice es que es por una universidad privada. Bueno, una universidad privada puede aparecer en cualquier momento. Para que las personas que nos estén escuchando hacer tangible esto del polo, porque es cierto que parece algo irreal y de videojuego como lo que se produce allí. Estamos hablando de 6.000 metros cuadrados acondicionados con los mejores equipos tecnológicos y de innovación en temas punteros, como los que actualmente estamos hablando de Big Data, de realidad virtual, de videojuegos, de cine, de fotografía. Lo último para que realmente vengan las empresas y estén aquí de forma gratuita y experimenten para realmente se produzca esa formación. Digamos que tiene 3 fases. Una que sería la formación, otra que sería la incubación, si es que realmente se quedan allí, y luego la creación de estas empresas para que estén, digamos, en todo el territorio nacional, ¿no? Y con eso ya le cedo la palabra a Isabel. Sí, no, un poco por recordar, estamos hablando de unos fondos europeos que gestiona Res.es en mayor parte, y esos fondos, la formación en parte mayormente tiene que ser gratuita. Claro. Y estamos hablando que son fondos públicos, que son finalistas, y realmente, bueno, el ejemplo que has puesto de una universidad privada encaja mal ahí. Eso no quita que pudiera haber otro lugar donde crean sinergias con este espacio y que pudieran funcionar. Pero estamos hablando de una apuesta 100% pública, en la cual obviamente las empresas sí van a tener su espacio de incubadora, de creación, de desarrollo, de aceleración para llegar al mercado bien preparadas, pero que no es solamente además el único fin, sino que hay otros fines que creo que son importantes, porque cuando hablamos de contenidos digitales, que los contenidos digitales estén al alcance de cualquiera, que se forme y que también redunden en beneficio de la sociedad. Y volvemos a los juegos de manera lúdica, pero también hay un montón de contenidos que, bueno, que pueden ayudar a la accesibilidad digital, que creemos que es un tema importante, y por eso el polo está en un barrio que realmente también necesita pues esa sinergia, y nosotros avalamos que realmente se tenga en cuenta, que tenga polaridad y que cale también, no solo en las empresas, sino también en el resto de la ciudadanía, por eso que al fin y al cabo son fondos públicos. Eduardo quería hablar. Pues referirme también a esa carencia que señalaba Ciudadanos, que para mí no es tal. La posibilidad de instalar allí una universidad privada, hombre, yo veo mucho más interesante la posibilidad que se abre de colaboración con la Universidad de Málaga, con la Universidad Pública, una colaboración pública desde una institución como el Ayuntamiento, con una universidad que luego en el siguiente bloque, pues quizás entremos algo más en ella, que es realmente a la que pueden acudir por los jóvenes y las jóvenes malagueñas, que tienen cierta capacidad independientemente de la capacidad económica que tengan. Nosotros no estamos en contra que en Málaga venga una universidad privada, por supuesto que no,
que compren su terreno, que hagan sus instalaciones, pero no sea a costa de servirse pues de una instalación pública y de una inversión pública tan importante como esta. Si vemos el ranking de las universidades en España, vemos que las universidades públicas están situadas en posiciones pues muy favorables con respecto a universidades privadas que tienen mucho nombre, pero no así tanto prestigio en el ámbito académico. Las posibilidades de colaboración con la universidad pública son inmensas y yo creo que ahí se genera pues una oportunidad que hay que aprovechar. Y cerramos el debate con Sergio. Sí, lo que los malagueños tienen que saber es que estos 9 millones de euros que se iban a destinar a este polo digital pues se iban a perder en la ciudad de Málaga. Estábamos a unos días de que esos fondos, desde luego, no se pudieran utilizar y hubiese que devolverlos al Gobierno de España, al Ministerio, y ahí es donde el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista, le propone un pacto al alcalde donde, por un lado, tenemos que beneficiar a cientos de viviendas que se están rehabilitando, que se van a rehabilitar en breve y que van a poder contar con un ascensor para muchas personas que vivían encarceladas en su vivienda pudieran salir a la calle y, por otro lado, impulsar ni más ni menos que un proyecto tan importante como el Polo Digital. Ese es un acuerdo que sale gracias al Partido Socialista de Málaga. Por cierto, estamos ahora mismo haciendo y proponiendo al Partido Popular y a todos los grupos que componemos esta mesa que los grandes proyectos de ciudad tenemos que trabajar, igual que hemos hecho con el Polo Digital, para desbloquearlos, para llegar a aquellos puntos que sean de acuerdo y para que en Málaga no volvamos otra vez a tener empantanados los grandes proyectos de ciudad. Por cierto, el último gran proyecto de ciudad que se ha tirado hacia atrás también ha contado con el voto en contra de Ciudadanos, que ha sido el Astoria Victoria y el proyecto de Antonio Banderas. Ahí ha votado también en contra de Ciudadanos, igual que hizo en contra del Polo Digital. Lo digo simplemente porque no entiendo esa agresividad del grupo de Ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es todo arrimar el hombro para que Málaga salga adelante, desde luego. Muchísimas gracias. Cerramos bloque con una última ronda de conclusiones. Un minuto por invitado, que iniciamos con Eduardo. Muchas gracias, Manu. Bien, yo creo que resumiendo podemos valorar muy positivamente, pero sobre todo en la clave de la gran oportunidad que se abre. Porque lo que estamos es ante las expectativas de algo que ha nacido con una filosofía, yo creo que acertada, y que genera muchas posibilidades que habrá que aprovechar. De posibilidades de promover desde el ayuntamiento un sector económico basado en la innovación y en la investigación, que diversifique la economía, que genere pues menos dependencia de otros sectores que ya hemos señalado, que forme jóvenes de la ciudad de Málaga para esto y que genere también empleo. Y creo que es una oportunidad en la que debemos de gestionar desde lo público y para lo público con la máxima transparencia y primando sobre todo en los intereses públicos. Por una parte, la generación de empleo, pero por otra parte también, y lo señalaba muy acertadamente Isabel, la utilidad pública de los contenidos que allí se generen. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Alejandro Carballo. Sí, bueno, aquí se ha parece enfrentado la universidad privada contra lo público. Nosotros, por supuestísimo, estamos a favor de la universidad pública, pero creemos que es compatible con la universidad privada y creemos que siempre enriquece a una ciudad tener tanto la universidad pública, una universidad pública fuerte y potente, y una universidad privada también fuerte. Respecto a lo que decía el señor Brenes de ese pacto por la gobernabilidad, es que a mí me da la risa cuando escucho eso, porque es que basta con tirar de hemeroteca y ver que ha votado a favor el Partido Socialista en esta legislatura. Es que tiene el no por el no, el famoso no por el no es constante. Votan que no en los presupuestos, votan que no en las ordenanzas fiscales, votan que no en todas las empresas. Aquí, si alguien está dando estabilidad y posibilidad de gobernabilidad en esta ciudad, ha sido Ciudadanos desde el minuto 1, que venimos apoyando los presupuestos en negociaciones con el equipo de gobierno del Partido Popular y somos los que estamos dando estabilidad. Me parece perfecto, pero a mí me gustaría que me dijese el señor Brené si en esos grandes proyectos de los que habla, si estarían dispuestos, por ejemplo, en los terrenos de Repsol, a negociar una propuesta intermedia y moverse un poquito de la posición en la que tienen, que yo creo que, no sé lo que dirá, pero vamos, es muy complicado. En unos segundos escucharemos a Sergio Brenes, pero antes turno para Isabel Torralbo. Bueno, pues se ha dicho mucho ya sobre el polo digital. Obviamente es una apuesta por la diversificación productiva en la ciudad, pero es mucho más. Es la oportunidad de que nuestra ciudad realmente, como referente para los contenidos digitales y también para una ciudad que se tecnologice, de alguna manera que las personas puedan tener acceso a la tecnología, que puedan ser partícipes y que incluso en esa formación, que creemos también muy técnica y muy experimental y que la UMA puede complementar muy bien, o sea, la formación de la UMA puede ser muy bien complementada,
experimentada, también esté el acceso de aquellas personas que tengan conocimiento experimental pero sin formación previa. Eso es algo que encontramos muy habitualmente ahora, pues porque hablamos de tecnología y hablamos de que el conocimiento de los jóvenes que tienen la tecnología es muy alto a pesar de no tener una formación reglada. Es la oportunidad de que ellos puedan demostrar esas capacidades, pues desarrollándose en los programas que el Polo Digital va a dar de formación, mentorización, y creemos que en ese sentido es una apuesta, tiene que ser muy abierta, tiene que ser una propuesta que se amortice mucho las instalaciones y todo lo que hay allí, que hay muchas posibilidades y que realmente también sea muy transparente y una gestión eficiente para que la continuidad esté asegurada, porque los fondos no están asegurados más allá de unos años. Muchísimas gracias y ahora sí, turno para Sergio Brenes. Sí, hace 25 años, cuando el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía pusieron en marcha el Parque Tecnológico de Andalucía, había muchas personas que dudaban en la ciudad de Málaga de que ese fuese el camino que teníamos que seguir. Hace unos días se presentaba el balance del Parque Tecnológico de Andalucía y hemos batido ya la cifra récord de 18.000 empleados que van, trabajan y viven en la zona de Campanillas. Es decir, que lo que tenemos que hacer es justamente, no podemos avanzar como economía en abaratar precios y condiciones laborales, la verdad, prácticamente, que en muchos casos se asemejan a la esclavitud. Ahí es donde no debemos de competir y no podemos competir en esta economía global, pero sí en la innovación, en el desarrollo tecnológico y en avanzar en este tipo de economía. Desde luego, lo que yo no entiendo es por qué esa negativa respuesta por parte de Ciudadanos a este pacto que se necesita para los grandes proyectos de la ciudad. El Grupo Municipal Socialista está totalmente a favor de proyectos como el del Campamento Benítez, está totalmente a favor, desde luego, de que en Málaga se pueda desarrollar ese proyecto de Antonio Banderas, y no como Ciudadanos, que incluso su propuesta última ha sido que se desarrolle y que se haga en Sevilla. Algo totalmente incomprensible. Lo que no queréis para Málaga, sin embargo, intentáis de llevar para Sevilla, ¿no? Eso es lo que ha dicho tu portavoz en Sevilla, ya es cuestión de... Se terminó el tiempo. Mi portavoz en Sevilla queda un minuto para esta primera parte y es para María del Mar Martín. Mi portavoz en Sevilla ha dicho lo contrario. Escúchalo, de verdad. Bueno, la realidad es que hemos inaugurado un polo que se abren nuevas oportunidades de empleo para nuestros jóvenes y para el talento que realmente tenemos aquí, que la universidad tiene que ir de la mano de la administración y de la empresa. Ese triángulo tiene que estar ahí para ver el desarrollo económico y social de una ciudad, y sin duda, bueno, hay proyectos que evidentemente hay que desbloquear. Este ha sido uno de ellos. Estas cosas pasan cuando no tenemos la mayoría absoluta, como ocurre, pero sin duda tenemos que mirar hacia un horizonte de una forma globalizada. Y digo esto porque precisamente en esta legislatura nace un área de economía productiva, la cual además tengo el privilegio de trabajar en ella, que lo que creemos es atraer inversión y atraer talento, y para eso se tienen que dar unas condiciones y un ecosistema en Málaga que pasa desde tener colegios internacionales a tener zonas residenciales, a tener una oferta cultural importante y sin duda tener también el parque tecnológico, una universidad acorde y sobre todo el potencial y el crecimiento que tienen los malagueños. Y aquí yo creo que también Málaga es una ciudad muy dinámica y eso es gracias a esa iniciativa privada emergente que existe desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para hablar de un asunto que ya se ha tratado en esta primera parte, de la Universidad Pública de la Universidad de Málaga. Hasta ahora. De ofrecer matrículas gratuitas a los universitarios que lo aprueben todo. ¿Creen que es viable económicamente esta medida? ¿Y cómo habría que hacerlo para que se hiciera factible? ¿Cómo podría afectar al funcionamiento normal de la universidad y sobre todo a sus cuentas? Y a todo esto, ¿cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa que anunciaba la presidenta de la Junta, Susana Díaz? ¿Creen que esta iniciativa tendrá un efecto llamada, como dice el rector de la Universidad de Málaga, o creen que se trasladará a otros puntos del país? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de nada, recordarles que hoy se encuentran con nosotros Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo y María del Mar Martín Rojo por una parte, y por la otra Sergio Brenes y Alejandro Carballo. Pues comenzamos la primera ronda de argumentos y lo hacemos con Eduardo Zorrilla. Adelante, un minuto. Gracias, Manu. Bien, en principio estamos solamente ante un anuncio. Habrá que discernir en los próximos meses cómo se desarrolla y qué queda en la simple propaganda y qué queda en una propuesta seria, elaborada y con contenido. Nosotros siempre hemos defendido la universidad pública como parte de la educación pública como un elemento fundamental para la igualación social. En las últimas décadas,
pues ha servido para que personas, independientemente de la capacidad económica de sus familias, pudieran ascender en la escala social o acceder a profesiones que antes le estaban vedadas a las clases económicas menos favorecidas. Y como un elemento también que ha servido para una cierta redistribución de la riqueza, desde el punto de vista de que financiada con los dineros de todos, con los ingresos de todos, con los impuestos, pues atendía y daba servicio por igual, independientemente de la capacidad económica de los estudiantes. También como un elemento de promoción del conocimiento y de una sociedad más desarrollada. En los últimos años esto ha cambiado. Se ha deteriorado mucho, la subida de las tasas ha sido brutal. Desde la época en que yo estudiaba, por ejemplo, en los años 80 hasta ahora, la subida ha sido exponencial. Y no es la misma la capacidad económica que tiene quien más tiene que quien menos tiene. Quien más tiene, su familia, puede permitirse ir mal, bien o regular, que va a poder seguir estudiando. Quien no tiene, tiene que ser un crack para poder seguir estudiando. Desde este punto de vista, cualquier medida que facilite el estudiar a quien menos tiene nos parece bien. Ahora bien, hubiéramos preferido medidas pues que estuvieran ligadas al nivel de renta de la familia y de los propios estudiantes. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora a Alejandro Carballo. Sí, como decía antes en el anterior tema, tenemos que aspirar a tener la mejor universidad pública posible en Málaga, la más potente dentro de lo que se pueda. Evidentemente, esta medida, que en principio suena bien, a nosotros nos gusta porque se premia el esfuerzo, ¿no? Se premia el mérito, la capacidad, y eso, bueno, es puro ADN ciudadano y nosotros nos gusta, y ya digo que a priori lo vemos con buenos ojos. Ahora bien, como simplemente ha sido un anuncio, creemos que todavía hay muchas incógnitas y muchas lagunas que quedan por resolver. El primero, lo que se comentaba del efecto llamada. Efectivamente, si aquí tenemos prácticamente la gratuidad en la enseñanza pública en la universidad, pues puede ser que otros estudiantes de otra comunidad autónoma pues decidan venir aquí y que finalmente estemos financiando la educación de este país con los recursos de Andalucía. Entonces, eso será lo primero que habrá que comprobar. Luego también pues hay otros asuntos, por ejemplo, el tema de que se fomenta, pues bueno, que todos conocemos que hay asignaturas, hay carreras que en las que es más sencillo pues aprobar la asignatura, y en otras en las que no es tan sencillo aprobar toda la asignatura. Entonces, se va a fomentar, a lo mejor, no se va a fomentar, sino se va a perjudicar a carreras, pues por ejemplo, de ingeniería, que es mucho más complicado el aprobar. Entonces, hay ciertas lagunas en las que estoy convencido de que se puede trabajar para llegar a un buen puerto, y en principio, bueno, la medida no tiene por qué ser negativa, y todo lo contrario, debería ser positiva. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora a Isabel Torralbo. Bueno, pues como se ha dicho, es una medida que se ha anunciado, que todavía tiene mucho por determinar y por cómo se va a llevar a cabo. En principio, si va orientada a la gratuidad de la enseñanza superior realmente y para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a educación superior, creemos que es importante y que es merecedora de atención. Pero claro, nos preocupa también, como se ha dicho, que las tasas han subido mucho, que el sistema de becas está muy reducido, que realmente hay personas que se han quedado en los últimos 2 o 3 años sin poder acceder a la universidad, porque no es solamente las tasas. Una persona no tiene unas condiciones sociales iguales cuando a lo mejor tiene que prestar un trabajo no muy bien remunerado, que simplemente es para vivir, no para pagarse la universidad, o tiene que cuidar a un familiar o tiene que cuidar a alguien. Entonces, las exigencias que se les pueden pedir a esas personas no son las mismas. Y el sistema de becas es fundamental para que tengan, además de las tasas pagadas, pues esas necesidades cubiertas básicas que tienen que ver con libros, con desplazamientos y con otras series, incluso cuando proceden del mundo rural o de otras ciudades que se tienen que desplazar. Entonces, sin haber solucionado todavía el problema de las becas, aunque se ha anunciado algo así como un potente sistema de becas que ayuda al alojamiento, a la atención y el transporte, no sabemos cuánto va a ser de válida esta medida, porque ya se ha calculado unos costes, pero en esos costes realmente se han incluido las becas. Si no es así, creemos que primero hay que garantizar ese acceso, garantizar esos derechos básicos de que todo el mundo pueda estudiar en igualdad de condiciones, independientemente de su situación de partida, y después a dar ese paso hacia la gratuidad, que nos parece bien porque creemos que es un derecho que todo el mundo tiene que tener y que, bueno, de alguna manera, pero primero garantizando el acceso. Muchísimas gracias. Conocemos ahora los argumentos del Grupo Municipal Socialista. Sí, esta es una de las 30 medidas que propuso ayer la presidenta Susana Díaz en el debate de la comunidad, donde están todas claramente marcadas por las ideas que compartimos los socialistas, ¿no? Y en todo se basa en la igualdad de oportunidades.
Igual que esta medida, se propuso también una renta de inserción para Andalucía, para aquellas personas que tengan ingresos por debajo de los 415 euros, es decir, garantizarle un mínimo vital a esas personas. Eso es aplicar, desde luego, medidas de inclusión social para que nadie se quede, desde luego, apartado o excluido de nuestra sociedad. Igualmente, se hizo una nueva apuesta también por la educación, que va a ser la incorporación de más de 5.000 plazas de docentes, de profesores a los colegios e institutos de Andalucía. Es decir, nuestra apuesta, desde luego, es clara y mantenida en el tiempo. Esta medida va a ser una medida pionera, pero no solamente pionera en Andalucía, ¿no?, sino que va a ser pionera en toda España, la gratuidad a los estudios universitarios. Actualmente ya tenemos que decir y hay que reconocer que Andalucía es justamente la comunidad autónoma donde los estudiantes pagan menos tasas por el acceso a la universidad. De hecho, Andalucía en su día se negó a que aquí se aplicaran aquellas subidas que hizo en su día o que incluyó en su día el ministro Wert, con ese incremento de tasa de prácticamente un 20%. Andalucía, desde luego, conseguimos que esa subida no se hiciera, no se llevara a cabo y que, desde luego, los estudiantes andaluces pudieran responder mejor a la situación. Y, de hecho, Andalucía sigue teniendo actualmente más de 250.000 estudiantes universitarios y tenemos más de 150 centros educativos relacionados con la universidad. Muy diferente a situaciones como puede ser, por ejemplo, La Rioja, donde hay simplemente 6 centros de facultad. Es decir, quiero simplemente para que podamos ser conscientes de la magnitud de lo que implica la universidad en Andalucía. Muchas gracias. María del Mar, tiene la palabra. Vamos a ver. Yo, analizando la noticia, por un lado lo veía a grosso modo en cuanto a lo que pueda suponer la financiación de una comunidad autónoma como Andalucía, el tema de la educación, el asentismo laboral, la brecha que hay de Andalucía respecto al país. Y por otro lado me ponía también en el papel del alumno que está estudiando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a elegir en qué universidad queremos estudiar, miramos que sea algo que tenga prestigio, que luego te dé una salida profesional y que te ayude a buscar un empleo, porque ese es el objetivo cuando nos formamos. Ahora bien, esa calidad que pueda tener una universidad la tienes que valorar con la cantidad, porque si esta medida va a suponer que haya muchísima gente de otras comunidades autónomas que no están empadronadas, que no están pagando los impuestos aquí en Andalucía, para que lleguen a estas aulas y entonces tengamos desbordada la universidad con personal. Hombre, lo digo porque es que yo he estudiado en Málaga, he estudiado económica, el aula magna, no sé si lo conocéis, después hice también turismo, y estamos hablando de más de 300 personas. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Para quién es esta medida? ¿Para todos? ¿Para los andaluces? A mí me surgen dudas. Dicho esto, ¿qué va a pasar con la financiación? Porque a día de hoy la Junta de Andalucía debe 278 millones a las universidades de Andalucía. En concreto a la de Málaga, 120 millones de euros. Si ahora dejamos la financiación, ¿cómo vamos a avanzar en calidad, en investigación, en laboratorios de empresa, en fuertes universidades? ¿Dónde está esa calidad? Entonces, me parece una medida positiva siempre y cuando se tengan en cuenta todos estos aspectos que hasta ahora es una incógnita. Pues ampliamos ahora todos estos argumentos con el debate. Son 6 minutos que comenzamos ahora y lo hacemos con Alejandro. Sí, bueno, pues es lo que al hilo de lo que está diciendo María del Mar lleva toda la razón. El Partido Socialista dice que está apostando por la universidad pública y le debe 120 millones a la UMA. Pues sinceramente, así probablemente también apueste porque la NASA lleve el hombre a Marte, porque como tampoco pone un euro porque llegue a Marte, pues también puede apostar por ello. Nosotros lo que creemos es que primero habrá que garantizar la financiación de las universidades y una vez que esté garantizada esa financiación de las universidades, pues tomar este tipo de medidas. Yo insisto, como simplemente ha sido un anuncio, yo espero que todas estas incógnitas que quedan en el aire se resuelvan y se resuelvan para bien, que se garantice esa financiación de la universidad, que el efecto llamada se pueda corregir de alguna forma y que no haya un perjuicio a carreras que en principio puedan suponer una dificultad mayor para poder favorecerse de este tipo de ayudas y de subvenciones. Y esto, en principio, lo que viene a ser esta ayuda para favorecer y premiar el mérito, en eso sí que estamos de acuerdo, pero es que no a cualquier precio y tampoco de cualquier forma. Hay que tenerlo todo muy bien atado para que no haya pues posibles errores en los que luego paguemos todos los contribuyentes, que finalmente es lo que sucede. Muy importante
en fin, profundizar en el tema de las becas, porque ahí también se premia el esfuerzo, pero se le ayuda a personas que realmente no tienen recursos. Y yo coincido también tanta gente que viene de los pueblos y de fuera, que tiene un coste adicional y que eso, cuando decimos vamos a trabajar para que nadie se quede atrás, ¿no? Pero pensemos en ese que está atrás, que ya le supone, bueno, pues un plus a una familia que esté fuera para realizarlo, ¿no? Y a mí la medida me parece, bueno, positiva, porque cuando la escucha dice, bueno, es un buen titular, está claro que la Susana Díaz ha querido dar un buen titular, lo necesitaba después del el fracaso personal que ha tenido en las primarias del PSOE en España y ha querido recomponer. Espero que, como esta, haya muchísimas más medidas y que realmente se dedique a la gestión de Andalucía, porque, insisto, sin educación y sin formación no hay empleo. Andalucía está a la cola de España y de Europa en desempleo, porque también lo está a la cola en temas de educación. Esta medida a mí me preocupa porque espero que no sea así, pero que no se quede en un titular y luego realmente no se vea. Y sobre todo que no perjudique a los alumnos andaluces. Luego, cuando hay más gente que va a una universidad, también sube la nota de corto. Cuando estudias una carrera técnica tienes más dificultades que otras. Luego, en cierta medida estamos, dicemos, es para todo. Bueno, para todo entre comillas, porque esto tiene una trastienda que aún está por ver, y sobre todo que no dejen de venir fondos para la investigación, que es la única manera de avanzar una sociedad. Y debiendo 120 millones como tiene actualmente solamente la Universidad de Málaga, pues me gustaría que lo explicaran mejor, Sí, en la época, efectivamente, en la época de crisis, las universidades llegaron a acumular, la Universidad de Andaluza, una deuda de más de 600 millones de euros. Esa deuda actualmente está prácticamente en la mitad, 250 millones de euros, pero los malagueños tienen que saber por qué y a qué se debe esa deuda a las universidades andaluzas. ¿Por qué se debe esa deuda de las universidades andaluzas? Simplemente porque Andalucía se negó a aplicar la doctrina del ministro Wert de recorte en las universidades, que ustedes impusieron. Por eso me llama la atención, hombre, que la representante del Partido Popular justamente vaya a criticar los recortes en educación. 1.500 millones de euros recortó, 1.500 millones de euros recortó el ministro Wert en su etapa a la Universidad Española. Se produjeron 8.000 despidos de profesores de las universidades públicas españolas. Justamente Andalucía, como no hizo ningún despido de profesor, pues justo por eso llegamos y tenemos una situación de 120 millones de euros de deuda en la Universidad de Málaga. Pero justo para que los estudiantes no se vieran perjudicados por los recortes que estaba haciendo el ministro Wert. ¿Qué hizo también Andalucía? ¿Por qué esa deuda que tenemos actualmente? Pues porque las carreras en el resto de España están por encima y muy por encima de los 1.000 euros. Mientras tanto, en Andalucía, cualquier estudiante está pagando en torno a 750 euros. Entonces me das la razón, si ahora va a ser 10 euros... ¿Cómo se va a financiar? ¿Quién va a pagar la otra parte? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. 10 segundos, ¿Por qué se va a pagar? ¿Quién lo va a financiar? No, muy claro, muy claro. ¿Qué va a quitar? ¿Por qué esa deuda? ¿Por qué esa deuda? Entonces, lo que sí tenemos que hacer y lo que yo sí le pido al resto de los partidos políticos es que desde luego tengamos altura de miras. Sí, sí, por supuesto. Esta medida que es pionera y que va a empezar Andalucía se está aplicando en Alemania, en Finlandia, en modelos desde luego que se va el tiempo y falta todavía Isabel. ¿Pero con qué se va a financiar eso? Es la pregunta. Eduardo y luego Isabel. Sí, es que creo que no es un debate solamente que podamos enfocar desde el punto de vista de la Universidad de Andaluza, es que el proceso se ha dado en toda España y debemos de tener un poco de perspectiva histórica. Antiguamente, no hace tanto tiempo, en España estudiar una carrera o acceder a una profesión como médico, abogado o ingeniero es algo que estaba reservado para las familias pudientes, diciéndolo claramente, y estaba vedado para las familias que menos tenían. Y esto empieza a cambiar a partir de los años 70 y en los años 80, propiciado con un sistema de becas que va en crecimiento y también con unas tasas que son asequibles. Recientemente volvemos a dar pasos atrás, sobre todo a partir de los recortes que se generan en España, lo mismo en la enseñanza que en la sanidad, pues a partir de un dinero, miles de millones de euros que se regalan a la banca para que puedan sanear sus cuentas, a costa de la educación pública y a costa de subir las tasas. Las tasas fuera de Andalucía son mucho mayores que aquí, por tanto tengamos una perspectiva global e histórica. Isabel. Sí, bueno, brevemente. También hay otros asuntos que son importantes, como el que financie de estas medidas el máster, que nos parece muy oportuno por la dificultad que también supone desde que entró Bolonia acceder a eso. Y bueno, pues también ha dicho el rector que los másteres deberían de tener los mismos precios que tienen los grados, que la financiación fuera adecuada, que hubiera planes de infraestructura y planes de investigación. O sea, que no solo se resuelve todo con esta, que no nos parece obviamente que la gratuidad es una buena medida, pero que hay mucho más que mejorar en la universidad también y que no perderlo de vista.
Muchísimas gracias y antes de irnos, como siempre, cerramos programa con una última ronda de conclusiones que comenzamos con Eduardo. Gracias, Manu. Yo, con ánimo de resumir, yo creemos en nuestro grupo que el objetivo de la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, pero también las tiene el Gobierno central en el tema de educación, en el tema de la universidad, deben de ser básicamente dos: mantener y propiciar una universidad pública de calidad y garantizar el principio de igualdad de oportunidades de todos los jóvenes, independientemente de su capacidad económica. Yo creo que hay dos instrumentos clave y se han mencionado aquí. Un sistema de becas potentes que garantice unos medios suficientes de vida a los jóvenes, independientemente de su capacidad económica, que garantice también a la juventud del medio rural el poder asistir a la universidad, o a los jóvenes que tienen que desplazarse de ciudad para estudiar la carrera que quieren, y un sistema de tasas también que no perjudique a quien menos tiene, que no prime o beneficie la mayor capacidad económica. Resumiendo, estudiar una carrera no puede volver a ser un privilegio y hay que estudiar las medidas para que ello no sea así. Muchísimas gracias. Conocemos las conclusiones de Alejandro. Bueno, nosotros creemos que las becas siempre evidentemente tienen que ir a quien más lo necesite, quien no tenga recursos, pero también vemos bien que también se fomente y se premie el esfuerzo y el mérito en este caso. Ahora bien, el anuncio que se hace, esperemos que no se quede en una simple operación de marketing. O sea, el envoltorio del regalo es bonito. Vamos a ver cómo es el regalo, qué viene debajo de ese papel de regalo. Pensamos que quedan todavía muchas dudas y muchas cuestiones por resolver. El de la financiación, el efecto llamada, la discriminación de unas carreras frente a otras por la dificultad que pueda conllevar en un determinado momento. Y siempre lo que decimos es que hay que garantizar la financiación de las universidades. Efectivamente, la realidad, por mucho que el señor Brenes se empeñe en justificar de dónde viene esa deuda, la realidad es que se están proponiendo soluciones cuando todavía hay una deuda con la universidad. Entonces, primero habrá que saldar lo que se debe y luego pues crear planes, porque es que eso es algo que suele hacer mucha Junta de Andalucía. Propone cosas y saca medidas y saca ayudas, pero luego no las paga y tiene que asumirlas. Pues, hay veces que el ayuntamiento, otras veces que la propia universidad. Entonces hay que cumplir primero y luego proponer. Muchísimas gracias. Turno para Málaga ahora. Bueno, pues se ha dicho casi todo, pero es importante reforzar que la educación pública es necesaria, que la educación superior es un derecho, que nadie debe ser vedado de ese acceso, y por ello la igualdad de oportunidades es fundamental, independientemente de la capacidad económica, y por ello pues nos preocupa y nos centramos más en esta medida, más que en la gratuidad de la tasa, en la posibilidad de esas potentes becas para que realmente ese derecho esté garantizado. Una vez que esté garantizado, tender hacia la gratuidad, si también garantizamos los planes de investigación, de infraestructura y conseguimos unas tasas adecuadas, pues creemos que nos podríamos acercar más a Europa. Pero tiene muchos retos todavía por delante la Universidad Andaluza. A nosotros no nos preocupa el efecto llamada, creemos que todo el mundo, sea de Andalucía, donde sea, tiene ese derecho, y si por el otro lado no se le da, pues que se lo daremos aquí. Hay que ser también un poco solidario y generoso. Y creo que no lo pagamos nosotros, que no hay que pero los impuestos subirán aquí. Si es por educación, no, quizá a lo mejor el gobierno tendrá entonces que reaccionar, o quizá otras comunidades se moverán cuando vean que realmente no se está haciendo. Ese no es el problema. El problema es que queda mucho todavía por la universidad por hacer, y que esperemos que también se solucionen esos problemas, incluso la deuda. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora a Sergio Brenes. Sí, muchos criticaron en su momento al gobierno socialista de Andalucía por repartir gratis los libros en los colegios de Andalucía. Una medida, desde luego, que también fue pionera en Andalucía y que 12 años después, por ejemplo, va a copiar el Partido Popular en Madrid. Junto a Ciudadanos, pues están estudiando si 12 años después los niños de Madrid tienen derecho a tener libros de texto gratuitos igual que tienen en Andalucía. 12 años tarde. ¿Qué es lo que pretendemos con esta medida de universidad gratuita a aquellos que se esfuercen y que aprueben, desde luego, las asignaturas? Porque es la parte, desde luego, principal. Es decir, lo que se premia es el esfuerzo y aquellos que, desde luego, van estudiando y van sacando su asignatura hacia adelante. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Pues simplemente acercar Andalucía, y que Andalucía además sirva de motor para el resto de España y el resto de las comunidades de España, a que ese modelo que triunfa en Finlandia o triunfa, por ejemplo, en Alemania, pues simplemente, oiga, vamos a empezar por Andalucía y el resto, desde luego,
que se sume. Andalucía ya somos la comunidad que tenemos las matrículas en la universidad más baratas y somos también la comunidad autónoma que tiene los másteres más baratos de toda España. Es decir, aquí se apuesta por la universidad pública y porque todos puedan llegar y desarrollar sus trabajos, sus estudios, independientemente de la riqueza de su familia. Eso se llama redistribuir la riqueza. Muchísimas gracias y cerramos ronda y, por tanto, programa con María del Mar Martín Rojo. En este caso, la gratuidad es para todos, ya sea un multimillonario o sea una persona marginal. Luego, esta medida, redistribución de la riqueza, no es. Sí. Pero bueno, a mí me parece que es una medida importante, es un paso adelante. Y reitero que no la estoy criticando, no la estoy diciendo que no la vea bien. Lo que sí me preocupa es la financiación. ¿De dónde, qué va a quitar o qué va a poner para cubrir esta deficiencia de ingresos en Andalucía? Ya, pero es que son... ¿Por qué no pagan los 120 millones que tiene ahora? ¿Pero qué pasa con la investigación? ¿Pero qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las becas? Que tanto estoy reiterando, que eso sí que es una medida que da igualdad de oportunidades. Y luego, sobre todo, el análisis. Mire usted, en Andalucía tenemos una brecha en absentismo. La educación, absentismo en los colegios, esa es la realidad. Y toda esta medida está muy bien, pero antes, por favor, que quiten todas las aulas prefabricadas, que están los niños, de verdad, tenéis hijos, ¿no? ¿Por qué no os acercáis? Que es que no hay que irse muy lejos para ver cómo están pasando esos niños. Entonces, la igualdad... Madrid, pero es que mal de mucho consuelo de tonto, es que no me voy a comparar, estoy en Andalucía y quiero mis impuestos, señor Brenes, y quiero una calidad acorde a lo que se merece un territorio como Andalucía, lleno de oportunidades y de talento. Entonces, potenciemos eso y no miremos lo que está pasando más arriba para criticar y echar siempre culpa. Yo creo que hay que hacer una gestión crítica y optimizando los recursos en pro siempre de la sociedad. Pues hasta aquí el programa de hoy, pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo, María del Mar Martín Rojo, Sergio Brenes y Alejandro Carballo. Y a ustedes, gracias por estar ahí y acompañarnos una noche más. Nos vemos el próximo jueves, aquí en Cuenta Atrás, en Onda Azul Televisión. Buenas noches.